Bueno, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre hipertiroidismo como síndrome y hablar de las principales patologías pues, que van a desencadenar en estas manifestaciones. Dentro de la definición vamos a resaltar dos conceptos, ¿no? Muy parecidos que a veces llegamos a confundir. El primero es el hipertiroidismo, que va a ser un síndrome clínico caracterizado por el exceso de función de hormona tiroidea. Aquí van a resaltar todas las manifestaciones clínicas que corresponden a hipertiroidismo, ¿no? Y la segunda es la tirotoxicosis, que vendría a ser elevación de las hormonas tiroideas en sangre. Cualquier tipo de elevación de la T3, T4 total, T4 libre puede condicionar al diagnóstico de una tirotoxicosis, ¿no? No siempre el hipertiroidismo clínico se va a ver reflejado en una respuesta laboratorial también con patrón de hipertiroidismo. En esos casos especiales se lo catalogará como hipertiroidismo subclínico. Sin embargo, por lo menos en su bibliografía oficial, se prefiere manejar el término de tirotoxicosis para hablar del síndrome de hipertiroidismo con su respaldo laboratorial de elevación de las hormonas tiroideas, ¿no? Como tal, la tirotoxicosis, entonces, o el hipertiroidismo, va a tener diferentes causas, ¿no? Vamos a hablar de causas del hipertiroidismo netamente primario, ¿no? Causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo y hipertiroidismo secundario como tal. Como hipertiroidismo primario, la principal, la mayor parte, el 80% de los casos se debe a la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? O enfermedad de Graves netamente. Después tenemos otras causas como lo es el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, la metástasis del CA tiroideo, ¿no? El exceso de yodo, ¿no? En la ingesta, que se va a denominar el síndrome de Jod-Basedow, ¿no? Que puede causar hipertiroidismo primario, y la mutación del receptor eh, de la TSH y de la subunidad de la proteína G, la subunidad alfa, ¿no? Que es el receptor de las hormonas tiroideas en el organismo, ¿no? Todas estas pueden condicionar hipertiroidismo primario. Obviamente las que no son enfermedad de Graves son mucho menos frecuentes, ¿no? Por lo menos hasta el bocio multinodular y el adenoma tóxico llegan a ocupar más que todo el 20%. Los otros son mínimos, ¿no? Es muy raro el cáncer tiroideo que sea, que ocasiona un hipertiroidismo, ¿no? La metástasis del sea tiroideo. En cuanto a las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, vamos a colocar la tiroiditis subaguda, la tiroiditis asintomática, el uso de amiodarona que puede causar una disfunción tiroidea, como veremos al final, la radiación con yodo radioactivo, el infarto de un adenoma tiroideo, ¿no? Un adenoma tiroideo puede infartarse. En este caso va a ocasionar elevación de las hormonas tiroideas, pero sin toda la clínica correspondiente al hipertiroidismo. Y la tirotoxicosis facticia también se encuentra dentro de estas. Ya hablando de hipertiroidismo secundario, ¿no? A propósito que ya hemos visto en la clase, ¿no? De anomalías de la hipófisis, un adenoma hipofisiario que es más que todo predominante secretor de TSH, ¿no? Que en su frecuencia son muy raros. La mayoría de los adenomas hipofisiarios secretan prolactina o hormona del crecimiento. El síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, ¿no? Que tiene que ver más que todo con una resistencia periférica de la hormona tiroidea. El tema de la tirotoxicosis gravídica, ¿no? Que va a ser un acápite un poco importante, ya que los síndromes de hipertiroidismo, si en el caso de que cursara una paciente paralelamente con un embarazo, pues puede agravarse y eh, más que todo en segundo trimestre puede presentar diversas alteraciones, llegando incluso a la posibilidad de una crisis tirotóxica. Y también referirnos al TU secretor de gonadotrofina coriónica humana, que puede tener acciones de hormona tiroidea, ¿no? Muy importante, pero
en frecuencia mucho más raro, ¿no? De todas las secundarias, la causa más frecuente es el adenoma hipoficiario secretor de TSH, que en comparación con todos los adenomas, pues es muy raro. Vamos a hablar primero de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, ¿no? Como ustedes ya tienen la base de fisiología, ya conocen las acciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Tienen una función preferentemente de acelerar al organismo, el metabolismo, acelera la función cardíaca, ¿no? Y todo esto tiene sus manifestaciones clínicas en forma de signos y de síntomas, ¿no? Para la apreciación de las manifestaciones clínicas y la posibilidad de hipertiroidismo, vamos a manejar escalas clínicas, ¿no? Esto no está en su bibliografía, pero yo les recomiendo que sea así el abordaje de los pacientes, ¿no? Hoy en día los pacientes están muy acostumbrados a venir con el diagnóstico bajo el brazo y solicitarnos, ¿no? Doctor, estoy muy nervioso, sudo mucho y tengo mucha hambre, ¿no? Tengo hipertiroidismo, además siempre estoy acelerado y demás, ¿no? Pero un momento, hay que ver la posibilidad de la escala diagnóstica y estas escalas, ¿no? El índice de Wayne particularmente, ¿no? Acuérdense de Batman, de Bruce Wayne, él va a catalogarnos la probabilidad, ¿no? De un hipertiroidismo o un hipertiroidismo ya tóxico, ¿no? Aquí vamos a agarrar diversos puntajes donde pueden ver que hay síntomas que valen mucho más que otros síntomas, ¿no? Y hay síntomas que si aparecen más bien nos descartarían o nos quitarían la posibilidad, ¿no? Eso es lo bueno de estas escalas. Vamos a agarrar disnea, que vale más un punto, ¿no? Palpitaciones, 2 puntos, cansancio, preferencia por el calor, ¿no? Que es una particularidad de los hipotiroideos, nos quita 5 puntos de posibilidad diagnóstica. La preferencia al frío nos añade 5 puntos, la sudoración nos añade 3 puntos, nerviosismo 2 puntos, el apetito incrementado 3 puntos, ¿no? El tema de hiporexia, que es bajo apetito, ya nos quita 3 puntos de las manifestaciones clínicas, ¿no? Incremento de peso, menos 3 puntos, y la disminución del peso, ¿no? Problemas para subir de peso, pues sería 2 puntos. Ahora con los signos, si la tiroides es palpable, ¿no? Con aumento de volumen, ¿no? Es de 3 puntos, ¿no? Aquí hago recalco y hago énfasis de que todas las tiroides son palpables, ¿no? Si es que no han palpado la tiroides en una paciente, no es que no tiene tiroides, ¿no? Es que no han palpado bien la tiroides, ¿no? Hay diversas maniobras que se utilizan para mejorar la sensibilidad eh, de nuestros dedos y que puedan palpar ambos lóbulos de tiroides, ¿no? La presencia de soplo tiroideo, ¿no? Que va a ser meramente una transmisión de la parte carotidia, ¿no? Debido al incremento del flujo en el caso de algunas tiroiditis o en la misma enfermedad de Graves, puede ocasionar, ¿no? Una sensación de que nosotros estamos escuchando un soplo, un flujo turbulento, ¿no? Si está presente, añadimos 2 puntos, si está ausente, menos 2. La presencia de exoftalmos, ¿no? Netamente el exoftalmos se va a deber a la enfermedad de Graves. No hay otras causas de hipotiroidismo al margen de la enfermedad de Graves que causan exoftalmos, ¿no? Por lo tanto, esa se va a denominar la oftalmopatía de Graves netamente. La retracción del párpado, 2 puntos. La hiperquinesia, que el paciente al momento de vestirse o desvestirse, pues no pueda controlar, tenga esta manía de mover las manos, los pies, las rodillas, pues nos da más 4 puntos. Si está ausente, menos 2 puntos. El tema de las manos calientes, manos sudorosas, el pulso casual del oxímetro que tomamos o la frecuencia cardíaca por lo menos más de 90 por minuto, ¿no? Nos añade 3 puntos, ya si el paciente está en fibrilación auricular, nos añade directamente 4 puntos. La probabilidad para un hipertiroidismo tóxico es de 19 puntos para arriba, de un hipertiroidismo probable de 11 a 19 puntos y menor a 11 puntos no nos indica patología tiroidea, por lo menos clínicamente, ¿no? Por lo que catalogamos como un paciente eutiroideo, ¿no? Aparte de esas escalas diagnósticas, pues hay algunos connotaciones que no agrega el índice de Wayne, pero sí son muy típicos del hipertiroidismo, ¿no? Como el aumento de la presión del pulso.
La presión del pulso no es nada más que la presión diferencial, o sea, la diferencia entre sistólica y diastólica, ¿no? Lo normal tiene que ser por lo menos de 40 a 50 milímetros de mercurio, que sería la diferencia entre la presión normal, ¿no? 120 menos 80, hay una diferencia de 40, ¿no? Si esta presión va aumentando, es decir, tengo 120, 60, digamos, ya es una presión diferencial más acusada, ¿no? Y es una característica del hipertiroidismo. La presencia de diarrea, no necesariamente de diarrea, sino de aumento de la frecuencia de catarsis intestinal. El paciente de repente no tiene diarrea, pero va como 4, 5, 6 veces al baño, ¿no? Eso es otra característica primordial que no está dentro del índice de Wayne, pero deben considerarlo también como algo muy característico de los pacientes hipertiroideos. Entrando de lleno a la primera causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, ¿no? Es una enfermedad autoinmunitaria dada por anticuerpos anti-RTCH estimulantes, ¿no? El libro de Harrison agarra y los denomina los anticuerpos TSI, ¿no? O inmunoglobulina estimulante de tiroides. También pueden existir anticuerpos contra la tiroperoxidasa, ¿no? Que van a encontrarse en un 80%, por lo menos en la enfermedad de Graves, pero el diagnóstico nos vamos a basar en la presencia de los anticuerpos antirreceptor de la TSH estimulantes, porque hay anticuerpos para el receptor de la TSH bloqueantes, ¿no? Que seguramente lo han visto en hipotiroidismo, en el hipotiroidismo autoinmune. En el caso de la enfermedad de Graves, esos anticuerpos son estimulantes y van a tener manifestaciones clínicas de hipertiroidismo, ¿no? Todo lo que habíamos mencionado en el índice de Wayne, que a largo plazo puede, en un 15%, evolucionar a hipotiroidismo autoinmune, ya sea que reciba o que no reciba tratamiento, ¿no? En el caso de los pacientes jóvenes, adultos, pues la clínica va a ser muy típica, ¿no? Pero en el caso de la aparición en ancianos, que es un poco más raro, ¿no? Ya que el pico de edad de la enfermedad de Graves más o menos va a estar entre los 25 y 35 años, ¿no? El pico predomina en jóvenes, pero si hubiera en ancianos, no se va a presentar como un hipertiroidismo clásicamente, ¿no? Sino lo que va a predominar es la pérdida de peso y la fatiga, por lo que en aquellos, ¿no? En los ancianos también se le llamó la presencia de enfermedad de Graves la tirotoxicosis apática, ¿no? La oftalmopatía de Graves, que pueden ver en el gráfico, el exoftalmos muy típico que siempre nos han hecho memorizar desde la fase tiroidea, ¿no? Pertenece únicamente a la oftalmopatía de Graves, ¿no? Puede haber pacientes hipertiroideos que sean de otra causa, no van a desarrollar exoftalmos, ¿no? El exoftalmos es una característica propia de la enfermedad de Graves, que va a consistir en la retracción palpebral por inflamación de los músculos perioculares, ¿no? Muy importante que sepan esto. La inflamación ocurre en los músculos perioculares ya que los anticuerpos anti-RTCH tienen cierto tropismo por estos músculos, ¿no? Y el 90% de las oftalmopatías de Graves van a pertenecer a la enfermedad de Graves, ¿no? Y van a presentar exoftalmos. A raíz del exoftalmos pueden hacer otras alteraciones como ojo seco, lo que puede desencadenar en lesiones corneales, ¿no? Diplopía, y en los casos más avanzados, donde no se llega a un diagnóstico temprano, puede incluso ocasionar ceguera, ¿no? Por la actividad inflamatoria que existe de los músculos perioculares, que a la larga también va a hacer por continuidad que se inflame la grasa retroorbitaria, esta que inflame al nervio óptico, causa edema de papila y desprendimiento de retina, ¿no? Pero eso ya en el caso más avanzado, más extremo. Generalmente el paciente no llega a eso, antes busca ayuda, ¿no? Busca atención médica. Tenemos otra característica de la enfermedad de Graves, que es la dermopatía de Graves, ¿no? Que es muy raro. Menos del 5% de todos los pacientes con la enfermedad de Graves presentan mixedema pretibial con placas induradas, rosas o violetas, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, ¿no? Acropaquias también, engrosamiento
de las capas córneas, las últimas capas de la piel en los dedos, ¿no? O los clásicos dedos en palillo de tambor pueden deberse también a la enfermedad de Graves, ¿no? El diagnóstico diferencial. Es muy importante ayudarnos no solamente de el perfil tiroideo, ya que el perfil tiroideo nos va a mostrar un patrón de hipertiroidismo primario. El hipertiroidismo primario, recordarán ustedes que es la TSH baja, ¿no? Y la T4 libre elevada. En algunos casos puede solicitarse también T3, ¿no? Pero para el diagnóstico primordial necesitamos TSH y T4 libre, ¿no? Ahora hacemos la anamnesis de los antecedentes de autoinmunidad familiar o personal, ¿no? Si es que hay un antecedente de enfermedad de tipo reumatológica, colagenopatía, autoinmune en la familia o en la misma persona, pues es muy probable que esta coexista con la enfermedad de Graves, ¿no? La ecografía tiroidea va a ser de mucha importancia, ¿no? Es uno de los motivos por lo cual yo estoy en desacuerdo con Harrison, ya que no habla mucho de los hallazgos de ecografía tiroidea en hipertiroidismo, ¿no? Esto viene sobreañadido. La ecografía tiroidea, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, va a ser un bocio homogéneo con hipervascularización y al Doppler presenta un signo clásico que es el infierno tiroideo, como pueden ver ahí, ¿no? Parecen las llamas del infierno, la glándula tiroides en la enfermedad de Graves. Y en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? El diferencial va a ser un bocio heterogéneo, ¿no? Pseudonodular, como pueden ver en la imagen de la derecha, con vascularización normal, algunas adenomegalias vecinas, ¿no? Muy característico patrón de la tiroiditis de Hashimoto. Para el caso de la gammagrafía tiroidea igual va a ser de mucha importancia solicitar una gammagrafía tiroidea para diferenciar, ¿no? Especialmente si tenemos en la ecografía algún nódulo, ¿no? O la diferencia van a ser que con yodo radioactivo la captación va a ser difusa en la enfermedad de Graves, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, se ilumina de yodo prácticamente toda la glándula, ¿no? A diferencia de la captación focal en el diferencial con los nódulos tiroideos, los nódulos tóxicos, ¿no? Clínicamente también se puede hacer el diferencial de la enfermedad de Graves con diversas patologías como lo es la crisis de ansiedad, ¿no? Patologías como el feocromocitoma, las neoplasias malignas, que pueden contestar a un clínica de hipertiroidismo, ¿no? Por el nerviosismo y otros factores, síntomas comunes. Para el tratamiento, pues vamos a hablar de 4 tipos de tratamiento, ¿no? En orden de importancia, primero debemos iniciar con antitiroideos, ¿no? Muy importante, por favor, no se confundan con el AINE metamizol, ¿no? El metimazol es un medicamento antitiroideo, ¿no? Puede que sea chiste, pero es anécdota. No deben confundirse el metimazol con el metamizol, ¿no? O sea, una letrita hace gran diferencia. El metimazol viene de 10 miligramos o 20 miligramos y se puede iniciar una dosis de cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Llegando hasta un máximo de 80 miligramos, ¿no? Existe otro antitiroideo que es el propiltiuracilo, ¿no? De 100 a 200 miligramos. Se puede iniciar cada 6 u 8 horas con una dosis máxima diaria de 900 miligramos, ¿no? Existe un tercer tratamiento que consiste en dar uno de los antitiroideos previamente dichos juntamente con levotiroxina, ¿no? Este método se llama bloqueo sustitución, ¿no? Esencialmente yo recomiendo este en un entorno de paciente tal vez internado, ¿no? Bajo un seguimiento de endocrinólogo donde nos fácil verificar la modificación del perfil tiroideo, ¿no? Si no tienen acceso a un perfil tiroideo, si están en una situación donde es complicado, es moroso, demora bastante pedir la solicitud, hacer que se realice, o hasta por factor económico, pues no realizar este método de bloqueo sustitución. Obviamente este método existe para evitar que el
antitiroideo pues nos lleve al hipotiroidismo, ¿no? Pero la verdad es muy poco probable si es que se hace a dosis iniciales y verificando la tolerancia del paciente, ¿no? Por lo menos el libro recomienda un control de TSH y T4 libre en 3 o 4 semanas, ¿no? Vendría a ser al mes, y cada mes hasta observar un ascenso de la TSH, ¿no? Normalmente llega a normalizarse en los niveles de hormona tiroidea pasado el medio año hasta pasado el primer año de tratamiento, ¿no? Y iremos observando para mantener al paciente con la menor dosis posible que pueda tolerar, ya que existen efectos adversos, ¿no?, de los antitiroideos, los cuales principalmente son exantema, fiebre, urticaria. Obviamente hay que tener cuidado ya que tienen metabolismo hepático en los pacientes que tengan enfermedad hepática, hepatitis, y se ha visto algunos efectos adversos muy raros que tienen que ver con la médula ósea, ¿no? Provocando citopenias como la leucopenia, tener muy importante si es que tiene esto el paciente antes de iniciar antitiroideos, ¿no? Los beta bloqueantes son el segundo pilar, especialmente el propanolol, porque se ha visto que este beta bloqueante puede reducir la conversión a hormona tiroidea activa, ¿no? Por lo tanto, es de preferencia antes que otros beta bloqueantes como carvedilol, atenolol y demás, ¿no? Vamos a iniciar de 20 miligramos cada 6 u 8 horas, ¿no? Hasta 40 cada 8 horas. Ahora, si el paciente ya utilizaba digoxina, va a requerir siempre un aumento de la dosis, ¿no?, de la digoxina antes que propanolol, y vigilancia de la toxicidad, ¿no? Es realmente muy complejo manejar a un paciente que está utilizando digoxina, ya que las interacciones farmacológicas son muy variadas, muy heterogéneas y en algunos casos hasta muy sorpresivas, ¿no? Muy agudas, ¿no? Mucho peligro de bloquear al paciente, causarle bradicardia, una bradiarritmia, ¿no?, si vamos a hacer la asociación con propanolol. El tercer tratamiento es el tema del yodo radioactivo, ¿no?, que cada vez tiene un poco más de conocimiento y más popularidad, ¿no? La destrucción progresiva de los tirocitos gracias al yodo radioactivo, ¿no?, y la radiación también va a ser muy importante y de mucho control en aquellos pacientes que con antitiroideos no se ha podido modificar o no han respondido adecuadamente a los antitiroideos, ¿no? Antes de iniciar yodo radioactivo se recomienda descontinuar el metimazol por lo menos 2 días antes y el propanolol por lo menos un mes antes, ¿no? Debido a eh, el efecto, ¿no?, que vamos a tener, ¿no? Con el propiltiuracilo también se recomienda lo mismo, ya que tiene una vida media de hasta un mes, ¿no? Probablemente el darle yodo radioactivo a un paciente inmediatamente sin haber cortado los antitiroideos puede reducir la eficacia de la administración del yodo radioactivo, ¿no? Ahora, algunos cuidados después de que el paciente haya recibido el yodo radioactivo endovenoso: evitar que esté en contacto con niños y mujeres embarazadas, ya que, como ven en la figura, el paciente va a ser como un señor Burns, ¿no? Su tiroides va a irradiar, ¿no? Va a ser radioactiva, ¿no? Por lo tanto, por lo menos primer mes, ¿no? No estar en contacto con niños y mujeres embarazadas, ¿no? La siguiente dosis de yodo radioactivo puede repetirse a los 6 meses en caso de que eh, queramos continuar y manejemos este como nuestro tratamiento de la enfermedad de Graves, ¿no? Como último está una tiroidectomía subtotal o total, que puede ser una alternativa, ¿no?, muy importante a reconocer en estos pacientes, pero es el último peldaño del escalón, ¿no? Si es que no ha respondido nada de estos, nosotros recién vamos a proponer esa parte. Ahora, hablando del embarazo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta asociación enfermedad de Graves con embarazo. En primera, porque el propiltiuracilo y el metamizol, ¿no?, se debe mantener por lo menos a la mínima dosis requerida, ¿no? Y podremos utilizar solo uno de ellos cuando tratemos a la paciente embarazada con enfermedad de Graves.
Preferentemente se recomienda retirar para el tercer trimestre, viendo la tolerancia de la paciente, ver si no hace clínica de hipertiroidismo, si los niveles de TSH y T4 libre están relativamente aceptables, ¿no? Esto porque los anticuerpos de la enfermedad de Graves se ve que bajan un poco antes de dar a luz, ¿no? Y posteriormente se vuelven a iniciar tras el parto en la lactancia, ¿no? Esta parte es una parte muy delicada, ya que varias pacientes con enfermedad de Graves en esta caída estrepitosa de las hormonas al comenzar el puerperio, pues puede ser un motivo de recidiva o de crisis tirotóxica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la administración de propiltiroacilo y metamizol durante el embarazo, ya que eh, no tener cuidado con la dosis o llevarla muy controlada a la paciente puede desencadenar un hipotiroidismo fetal o neonatal que va a condicionar retraso del crecimiento y taquicardia fetal, lo cual puede predisponer a otras complicaciones obstétricas, ¿no? Por lo cual siempre tenemos que mantener la dosis al mínimo y con tal de que los síntomas de la paciente sean bien tolerados, ¿no? Para esta asociación yo les recomiendo siempre derivar a la parte de un especialista, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden devenir de la asociación de hipertiroidismo, de que la enfermedad de Graves con embarazo? Pues de las que tienen más evidencia se ha visto que puede inducir a un parto prematuro, ¿no? Con una P menor a 0.001 es más probable. Y también recién nacidos pequeños para la edad gestacional, ¿no? Las otras complicaciones como influir en hipertensión del embarazo, preeclampsia, rotura de membranas, placenta previa, trombosis venosa y muerte fetal realmente son muy poco frecuentes y no se ha encontrado una asociación directa con suficiente evidencia para decir que la enfermedad de Graves puede predisponer a esas complicaciones obstétricas, ¿no? Lo que sí se ha demostrado es que sí puede ser un parto prematuro y sí puede ser recién nacido pequeño para la edad gestacional. Bueno, ahora vamos a hablar de una complicación que suele devenir mucho en la enfermedad de Graves, que es la crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. Pues la crisis tirotóxica es una complicación aguda del hipertiroidismo, ¿no? Así como la diabetes mellitus cuando no se controla bien tiene complicaciones agudas, esta es una complicación aguda del hipertiroidismo, ¿no? Cabe resaltar que su mortalidad, independientemente tenga o no tratamiento, es muy alta, del 30%, ¿no? Por lo cual estos pacientes suelen internarse en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para clasificar, ver la posibilidad de una tormenta tiroidea establecida o una tormenta inminente, vamos a agarrar igual la clasificación internacional de Burch y Wartowski, ¿no? Esta clasificación tiene la peculiaridad de darnos puntajes en función a parámetros bien establecidos como la temperatura, la disfunción neurológica, la disfunción gastrointestinal y especialmente cardiovascular, ¿no? Tenemos que a partir de 37.2 grados centígrados de temperatura basal ya nos va ofreciendo buena cantidad de puntaje. Cuando el paciente ya está en hipertermia de más de 40, obviamente ya nos da mucho más posibilidades de que sea una tormenta tiroidea. El tema de la disfunción neurológica va a estar presente, ¿no? Desde agitación hasta delirio y en los casos severos coma y convulsiones, ¿no? Como disfunción gastrointestinal, vamos a ver que una disfunción moderada con gran clínica gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede ser indicativo de 10 puntos y una severa como una ictericia sin explicación, pues puede darnos datos de una falla hepática por hipertiroidismo, ¿no? En cuanto a la función cardiovascular, vamos a hablar de puntuaciones según el grado de taquicardia que tenga el paciente, ¿no? Y según los datos de insuficiencia cardíaca que tenga, ¿no? Si es que tiene fibrilación auricular, esto va a ofrecer 10 puntos también. Y la mayor parte de los casos sí hay un evento precipitante, ¿no? Una infección, una descompensación aguda de otra enfermedad, un traumatismo, un estrés emocional muy grande. Cualquier situación aguda, si ya tienes hipertiroidismo, puede descompensarte, ¿no?
La puntuación se hace más de 45 puntos para tormenta tiroidea, 25 a 44 puntos va a sugerir una tormenta inminente y menos de 25 puntos es poco probable, ¿no? Esta escala, así como la escala de Wayne, sirven mucho para el abordaje del paciente con clínica de hipertiroidismo, ¿no? Y ustedes tienen que aprender a clasificar esta escala porque ustedes van a ser los primeros que vean al paciente, ¿no? Médicos generales. Y a partir de esto ustedes realicen la derivación correspondiente a un tercer nivel de atención, ya que esto solo puede ser manejado, ¿no? Por un médico internista, un médico endocrinólogo o un especialista en terapia intensiva, ¿no? Como les indiqué. El tratamiento de la crisis tirotóxica va a ser el mismo que del hipertiroidismo, de la enfermedad de Graves, ¿no? Con antitiroideos, solo que vamos a ser un poco más agresivos y nos vamos a salir de las dosis diarias recomendadas, como el propiltiuracilo a 600 miligramos por vía oral inmediatamente, STAT, ¿no? Y luego continuar con 300 miligramos cada 6 horas. Si el paciente está inconsciente, ¿no? Está intubado y demás, debemos utilizar una sonda nasogástrica o en su defecto una vía rectal también, administrar el propiltiuracil, ¿no? A esto se puede coadyuvar con eh, quelantes de yodo, ¿no? Como yoduro potásico, 5 gotas cada 6 horas, o el hipodato 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Si es que está obviamente en el medio y disponemos de estos, pues hay que usarlos. El propanolol, al detener la conversión activa de la hormona tiroidea funcional, ¿no? No debe faltar en este tratamiento. Vamos a utilizar de 40 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y dependiendo si existe la causal de enfermedad de Graves por actividad inmunológica, se puede dar corticoides también a 2 miligramos endovenoso cada 6 horas, por lo menos las primeras horas, hasta que después vayamos restableciendo esta dosis de corticoides. Bueno, pues vamos a hablar de la tiroiditis, ¿no? Existen tres tipos de tiroiditis, ¿no? Tiroiditis como tal se define como la inflamación de la glándula tiroides, ¿no? La tiroiditis aguda es más frecuente en niños, ¿no? Que tienen una alteración embriológica que va a ser la persistencia del seno piriforme, un vestigio de la cuarta bolsa braquial, ¿no? Que va a generar una comunicación entre la región cervical, faringe y demás con la tiroides, ¿no? Aquellos pacientes que presenten tiroiditis aguda, ¿no? Principalmente en edades pediátricas, van a sufrir dolor tiroideo, un bocio doloroso, muy sensible, ¿no? Con fiebre, odinofagia, disfagia y puede existir también eritema cervical, ¿no? Las causas van a ser bacterianas, ¿no? Como infecciones por estafilococo dorado, por estreptococo, ¿no? Hongos como Aspergillus, Candida y Pneumocystis. El tema de la radiación de tiroiditis en adultos puede ser una causa de tiroiditis, ¿no? Y la presencia de amiodarona también, ¿no? La amiodarona, el fármaco antiarrítmico. La función tiroidea, generalmente en la tiroiditis va a estar o normal o va a haber hipotiroidismo, ¿no? El tratamiento va a ser enfocado directamente a la parte de antibióticos, ¿no? Va a ser muy importante considerar que si aparece tiroiditis aguda en adultos, sospechar siempre de una inmunodeficiencia, ya que estas infecciones no suelen ser muy comunes de presentación en la vida adulta, ¿no? Por lo cual deberemos hacer nuestra prueba de VIH y sospechar si no es de esa, de otra causa de inmunodeficiencia, ¿no? Dentro de las tiroiditis subagudas, también denominada tiroiditis de Kerbein, tiroiditis granulomatosa, como es el caso de la tuberculosis, que es muy rara, muy extraña la tiroiditis tuberculosa, pero existe, ¿no? Y la tiroiditis vírica, ¿no? El tema el término de subagudo se va a referir a que no va a tener tantos síntomas o estos síntomas van a ser muy poco incipientes, ¿no? De la esfera tiroidea. Las causas principales de estos son los virus, ¿no? Virus de la parotiditis, el virus Coxsackie, el virus de la gripe, adenovirus, ecovirus, ¿no? Durante la pandemia se ha visto muchas tiroiditis subagudas, ya sea por hallazgos ecográficos, por eh, perfiles tiroideos que se solicitaban a los pacientes, ¿no? Por lo que el SARS-CoV-2 también es una causa de tiroiditis subaguda. El tema de los biológicos, ¿no? Interleucina 2,
interferón alfa que se usan en algunas colagenopatías, en algunas em, hepatitis crónicas, pues suele también ser algún causal de tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda tiene tres diferentes fases: una fase tirotóxica donde va a predominar hipertiroidismo, una fase hipotiroidea donde suele cambiar, ¿no?, a una depresión de la función de la glándula tiroides generando hipotiroidismo, y una fase de recuperación, ¿no?, donde ya se van normalizando los niveles y no hay clínica ni de hiper ni de hipo. El tratamiento va a ser preferentemente AINES, ¿no?, ácido acetil salicílico, aspirina, prednisona con una dosis máxima de hasta 60 miligramos billoral cada día, los clásicos beta bloqueantes, y incluso si estuviera en fase hipotiroidea, pues levotiroxina. La tiroiditis crónica es un poco más asintomática, ¿no? Aunque puede presentar algún síntoma de hiper o de hipo, dependiendo de la fase que encontremos. Tenemos la tiroiditis de Riedel, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis atrófica, ¿no?, que seguramente van a hacer mención en el tema de hipotiroidismo. Ahora, ¿a qué se refiere el síndrome del eutiroideo enfermo?, ¿no? El síndrome del eutiroideo enfermo es una peculiaridad muy importante donde vamos a encontrar T4 libre baja, T3 baja y TSH normal, ¿no? Este síndrome del eutiroideo enfermo se va a dar principalmente en pacientes críticos internados en terapia intensiva, ¿no?, y con un hincapié especial en aquellos que tienen compromiso, falla hepática o enfermedades hepáticas previas, ¿no? ¿En qué consiste este síndrome? Pues el estrés metabólico sistémico que se tiene cuando está uno internado en terapia intensiva por varias semanas, por múltiples patologías, pueden ser traumatismos, gran quemado, grandes cirugías, ¿no?, fallas hepáticas, choque séptico, choque de otra causa, disfunción cardiovascular y demás, cualquier situación que te lleve a estar crítico, el organismo va a requerir de hormonas tiroideas y hay cierto desgaste, ¿no?, disminución de las hormonas tiroideas con una TSH y un eje relativamente íntegro, ¿no? Por eso es que se denominó paradójicamente como el síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? El comportamiento de las hormonas tiroideas a lo largo de la estancia en terapia intensiva hasta la recuperación puede variar, pueden subir, pueden bajar, ¿no? Siempre relativamente la TSH se va a mantener estable, ¿no? Las que van a caer van a ser las hormonas tiroideas, ¿no? Preferentemente el tratamiento de estas va a ser resolver el causal del estrés, ¿no?, o aportar algún tipo de eh, corticoide, ¿no?, para evitar el- la reacción inflamatoria excesiva, ¿no?, en estos pacientes. Y en algunos casos donde se haga muy sintomático o pase a generar clínica de hipotiroidismo, pues se puede utilizar también levotiroxina, ¿no?, una dosis basal, mientras dure el síndrome del eutiroideo enfermo. Hablando de la miodarona, ¿no?, va a ser un antiarrítmico muy importante que va a ser de mucha utilidad en diferentes arritmias cardíacas, ¿no? Prácticamente en taquiarritmias hay diferentes grupos de antiarrítmicos que lamentablemente en el medio es un poco difícil conseguir, ¿no? Y casi todos sucumbimos a la tentación de iniciar o darle a miodarona porque es un antiarrítmico muy seguro, muy estable, ¿no? Pero tiene esta dificultad, ¿no?, que puede causar disfunción tiroidea. ¿Qué hace la miodarona? Va a bloquear la conversión de T4 a T3 activa en diferentes niveles, a nivel del hipotálamo hipófisis, por lo que se va a alterar el sistema de retroalimentación, ¿no? A nivel periférico en el hígado igual va a bloquear la conversión de T4 a T3 e incluso bloquea la unión del T3 a su receptor en tejidos diana, ¿no? Preferentemente la miodarona va a causar un tipo de tiroiditis con hipotiroidismo, ¿no? El tratamiento de este hipotiroidismo por amiodarona va a ser, si no se puede retirar la amiodarona, entonces por lo menos tratar de reducir la dosis, ¿no? Siempre y cuando sea recomendable y llevemos una valoración más que todo de la parte cardiológica.
Ahora, si se suspende y no es deleterio para el paciente, se espera una normalización de la TSH en 2 a 4 meses, en la mitad de los casos, ¿no? El resto, pues, puede que necesite levotiroxina de forma sustitutiva, ¿no? Para tratar la disfunción por amiodarona, ¿no? La levotiroxina sustitutiva, si es que no se suspende amiodarona, pues siempre va a ser recomendable mantenerla, ¿no? Para tener un equilibrio de este tema del bloqueo de la actividad de las hormonas tiroideas. Bueno, pues ahí hemos concluido. Les agradezco su atención. Eso fue todo.